Saludos familia, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en la tarde de hoy. Nos encontramos en este espacio virtual de fe y esperanza. La iglesia en Sonadora, sus hermanos, la familia de fe ha preparado este momento especial para seguir adorando y alabando a nuestro Señor Jesucristo. El tema que hemos dirigido este culto se titula Confianza en Dios. Nuestra fe, todo nuestro ser está en las manos de nuestro Señor. En medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento que es para salvar nuestras vidas, sigamos confiando en ese Dios. Pronto, y le digo que desde el día a hoy estamos prevaleciendo. Le damos gracias a Dios por su infinito amor. Así que no se despegue. Continúe con nosotros en este espacio de encuentro de fe y esperanza. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de la iglesia de Sonadora. En esta hora quiero decirles que yo espero en el Señor que se encuentren todos bien, que nadie esté sufriendo de situaciones mayores. Y si así es, póngalo en las manos de nuestro Dios, que Él es grande y todopoderoso para quitar todas aquellas cosas que puedan molestarle. Podemos decir en este tiempo que tenemos que darle gracias al Señor, porque así la palabra del Señor lo dice. Da gracias a Dios en todo, en lo bueno y en lo que no es tan bueno. Por eso en esta hora yo voy a elevar una oración a nuestro Dios de acción de gracias por lo que Él ha sido para con todos nosotros. Oremos. Padre y Señor nuestro, gracias te doy en esta hora porque tú has sido bueno, porque tú nos has acompañado, porque tus misericordias se han desbordado sobre tu pueblo. Gracias, oh Dios del cielo, porque esta situación que estamos atravesando no ha pasado a mayores, porque tu cuidado está en medio de tu pueblo. Gracias por esa mano poderosa tuya que nos cobija, esa mano cicatrizada en la cruz del Calvario para darnos vida. En esta hora te doy gracias por la tarde que nos das, por el fresco que nos acaricia. Gracias, oh Dios del cielo, porque en tiempo no tan bueno, tu gracia y tu misericordia han sido con nosotros. Gracias porque nuestras familias se encuentran bien. Gracias, Padre Celestial, porque hemos podido en la distancia escucharnos unos a otros a través de las diferentes redes sociales, por el teléfono. Gracias, Señor, por todos estos adelantos que tú nos has dado para este tiempo. Gracias, buen Dios, porque en medio de la dificultad podemos alabarte, podemos decirte, Señor, te agradecemos este retiro que nos has dado, este retiro que ha servido para preparar nuestra vida, para reconciliarnos contigo, para buscar más tu presencia, para ser sabios en la manera en que te podamos pedir, sabiendo que en todas las cosas tenemos que tener en cuenta que sea hecha tu voluntad. Ha sido hecha tu voluntad. Y permite, Padre Celestial, que en medio de esta tormenta, en medio de esta situación, amanezca un nuevo día esplendoroso, lleno de alegría, lleno de esperanza, lleno de renovación, lleno, Padre Celestial, de un avivamiento de nuestras vidas a tu servicio. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Muy buenas tardes, queridos y amados hermanos en Cristo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Aquí la familia Vázquez Urbina, pues para traerles una pequeña porción de la palabra de nuestro Señor y un saludo cordial. Le voy a presento a mi hijo Saúl, la esposa de mi hijo Inés, mi amada queridísima
nietecita y mi amada esposa. Ahora Norma tendrá una lectura del Salmo para todos ustedes. Hermanos, que el Señor les bendiga mucho y les amo mucho. Anhelo estar en la casa del Señor juntos. Y voy a leer 2 versos del Salmo 121 que escribí aquí. El Señor es quien cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Amén. Ya le digo unas palabras. La lectura se encuentra en Hebreos 11, se titula La confianza en Dios. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente. Y eso le agradó a Dios, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde él iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso, como los extranjeros. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que le llamen su Dios. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él lo obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo, y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir.
Isaac confió en Dios y por eso les prometió a sus hijos Jacob y Esaú que Dios los iba a bendecir. Jacob confió en Dios y por eso cuando ya estaba por morir les prometió a los hijos de José que Dios los iba a bendecir. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios. José confió en Dios y por eso poco antes de morir anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como un egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran, como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó a rociar con sangre las puertas de las casas israelitas. Así, el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias israelitas. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cruzaron el mar de los juncos como si caminaran sobre tierra seca. Pero cuando los egipcios quisieron pasar, todos ellos se ahogaron. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días, los muros de la ciudad se vinieron abajo. Rahab, la prostituta, confió en Dios y trató bien a los espías de Israel. Por eso no murió junto con los que habían desobedecido a Dios en Jericó. ¿Qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países y como actuaron con justicia recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de los leones, apagaron grandes incendios, escaparon de los que mataran con la espada, recibieron fuerzas cuando más débiles estaban y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran, porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metió en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en 2 con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor, para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga y hasta aquí estas cortas palabras. Que el Señor les bendiga. Leamos en Efesios 4. Esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vehículo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todo y por medio de todos y en todos. Señor y Dios, te damos gracias por tu amor, por la paz que da a nuestros corazones. Gracias, Señor, por la fe que nos da para creer en ti, por una fe alegre y gozosa. Damos una fe tan grande y profunda que nos ayude a superar esta crisis que estamos pasando. Que tú nos cuides, nos guardes y que nos fortalezcamos y derrames tu Espíritu Santo
sobre toda criatura y sobre todo el pueblo. Amén. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder. Tuya soy hasta el final. Aleluya. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Aleluya. Bendito eres Dios, tuyo somos, Padre. Confiamos en la plenitud de tu Espíritu Santo, en la presencia en medio nuestro. Sonadora te alaba, te adora y te bendice, porque sabemos que con nosotros estás. Señor y Dios nuestro, agradecidos estamos ante tu presencia por todo lo que has hecho, haces y harás por nosotros. Te damos gracias porque a pesar de la situación difícil que enfrentamos, nunca nos hemos sentido solos, pues tu presencia está entre nosotros. Señor, te presentamos nuestro país y te pedimos que nos ayudes en esta situación que enfrentamos. Cuida a todos los niños, ancianos y enfermos de la iglesia y la comunidad. También te pedimos por todas las personas que han quedado desempleadas, por los hospitales y negocios que han enfrentado pérdidas económicas. Igual te presentamos todos los países que enfrentan esta pandemia. Esperamos y confiamos en un Dios de amor y misericordia. Gracias, Señor. Amén.